Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez con media hora ocupándonos de la palabra del Señor y hemos elegido el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a ver qué nos dice el Señor en esta oportunidad con respecto a este primer capítulo que ya vimos hasta el versículo 6 y vamos a ver ahora a partir del versículo 7. Pero antes, mi frase del comienzo, y te aclaro, es mi gran deseo que lo que hoy puedas recibir entre por tus oídos, se transforme en fe. Pero la fe es conocimiento, la fe no es suposición, la fe no es un anhelo, la fe no es una quimera, no está en el aire, no está en una nube. La fe es una convicción, es certeza, es convicción, es seguridad, es pensamiento. Por lo tanto, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Este entendimiento evidentemente que no es con nuestra mente carnal. El Señor te dio la capacidad de que puedas pensar con una mente espiritual. Si no, ¿cómo arreglaríamos el versículo que dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente? No podríamos jamás cumplir con ese versículo. Sin embargo, eso es lo que nos ha mandado el Señor y está muy claro esto. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente con nuestra mente espiritual. Primera de Corintios 2, versículo 16. A nosotros nos ha sido dada la mente de Cristo para pensar como Él piensa. En cuanto pensamos diferente de Él, estamos fuera de Él. Y esto es grave. Así que veamos, vamos a engancharlo a esto con lo anterior. Habíamos visto el 6, Él nos había adoptado como hijos. En el 5, por medio de la fe en Jesús, quedamos en forma automática, quedamos constituidos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, considerado como el hermano mayor, primogénito de muchos hermanos. Muchos, ¿cuántos son? No sé. Los 144,000 son simbólicos, números simbólicos. Él nos ha entonces adoptado como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque le gustó, porque así lo quiso. Menos mal, si no iríamos todos al infierno. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él ha tenido gracia con nosotros y esto es algo glorioso. La gracia a Él le produce gloria. Mire qué cosa, ¿no? Tenemos mucho de semejanza con Dios. Yo le hago un cuadro para entenderlo bien a esto. Usted va manejando su auto y de pronto en el semáforo, acá lo veo muy a menudo, un chico, un adolescente, sobre todo un niño, aparece en el semáforo, tiene ahora ya una moneda, no te dicen más porque no existen más las monedas. No tiene algo para darme, dinero por supuesto. Entonces vas con gente amiga o gente, relacionada, al lado, atrás, y sacás un billete de 200 pesos y se lo das. Vean las dos cosas. Yo tengo gracia con ese chico y a la vez
los que van conmigo me dan gloria. Porque piensan que ellos no darían tanto. Yo lo hago a propósito, porque necesito recibir gloria. Reconocimiento es gloria. Así que fíjense cómo nosotros también tenemos el mismo juego en nuestra vida para todo lo que hacemos. Llevamos adentro algo pero tan fuerte, de querer ser glorificados nosotros también en todo lo que hacemos. Por favor, mire, hice esto escondido. No se dieron cuenta. Nadie me dice tal cosa. Y yo puse mucho cuidado, esmero, lo hice bien. Así. Hay solo un paso. ¿Quién me va a dar gloria? Nadie. Quizás me digan, hiciste lo que te correspondía hacer. ¿Cómo? Y el esmero que puse, el cuidado, el detalle, y esto y lo otro. Así que en la Escritura solo tenemos un principio, y es el principio de la palanca de cambio, pero no en el auto, sino esa palanca que había antes en los ferrocarriles, sobre todo de pueblos, que se movía la palanca y el tren corría por otra vía. Esa es la palanca que nosotros tenemos que accionar para que esa gloria apetecida la podamos renunciar y mandársela al que es digno de toda gloria. Esa es nuestra vida. No nos quedemos nada con la gloria. Por eso el apóstol Pablo insiste en esto, que todo lo que haga sea para darle gloria. Si no hay algo que da gloria a Dios, cuidado, cuidado. Estamos ya fuera del camino correcto. Así que de esta manera podemos entender bien qué significa esto. Que Él nos adoptó según el puro afecto de su voluntad. Quiso así para que Él pudiera recibir gloria teniendo gracia con nosotros. Es hermoso esto. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que con esto Él recibe la gloria. Al operar la gracia, Él recibe la gloria. Y con esto Él nos acepta a nosotros bajo esa gracia, justamente en lo que dice antes, hijos suyos por medio de Jesucristo. Él es el amado del Padre. Y creo que hasta ahí habíamos llegado en esta penetración. Vamos a ver en el versículo 7 ahora. Continúa. Hay una coma después de amado, por lo menos en mi Biblia. Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Acá viene el apóstol Pablo a explicar ahora la relación de gracia. ¿Qué significa esto? Que Él tuvo gracia y que esa gracia, o por medio de esa gracia, Él recibe gloria. Vamos a ver qué grado de gracia, qué alcance tiene esta gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, por antojo, por no cobrar. La gracia es aquella relación con lo gratis. Te hizo hijo en su amado Hijo Jesucristo gratuitamente. Eso significa, por gracia. ¿Cuánto pagaste para la adopción? Nada, ya la hizo.
Así que ahora vamos a ver un poquito en el 7, que en este Jesucristo, el amado, tenemos redención por su sangre. Vamos ahora a ver todo el proceso. ¿Qué significa redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que su gracia es algo muy grande, tan grande, que Él tuvo que usar de esta gracia y misericordia infinita, porque la ofensa del pecado era infinita. Y acá nos encontramos con un tema que es muy interesante poder explicarlo y entenderlo. La medida del resultado de la agresión, y vamos a poner un ejemplo, el resultado de la agresión, el resultado de la ofensa, el grado de la ofensa, no se mide porque el ofendido quedó mal, quedó herido. El grado de la ofensa se mide por ¿cómo podríamos decir? El grado de la ofensa se mide por la magnificencia, por el estatus, por la dignidad del ofendido. Entonces yo puedo hacer algo a mi manera y ofenderle a una persona que se duerme en la calle, es un pobre hombre. No significa nada que se muera. Ni pierde ni gana el mundo, porque esta persona no vale nada. Encima es borracho. Entonces yo lo insulto y no pasa nada. Pero si le insulto, vamos a poner, le insulto al presidente de la nación con las mismas palabras, es gravísimo, porque mis palabras que ofenden miden la ofensa de acuerdo a la dignidad del ofendido. Si me estás entendiendo, hermano, te vas a dar cuenta lo grave que fue nuestro pecado. Y que cuando la Escritura habla de esto, que Él nos redimió, nos rescató del pecado, quiere decir que nosotros no levantamos el puño contra una persona, levantamos el puño contra Dios y no había más perdón. Por eso es Dios que tuvo tanta gracia que Él mismo se encargó de hacerse hombre como nosotros. Para que a través de el derramamiento de su sangre pagara el precio a sí mismo. Y ahora vamos a tratar de explicarlo un poquito más. No olvides que cuando leíste Génesis, reiteradas veces establece que la vida está en la sangre. La vida animal, la vida humana. Y ahí está el juego. Tenía que haber un hombre que pagara con su vida el precio del pecado de la humanidad. ¿Con qué vida? Con la vida humana no alcanzaba. Y el pecado caía bajo una sentencia. La paga del pecado es muerte. Toda la humanidad estaba ya bajo el poder del enemigo, que es el Dios de la muerte. Todos a la tumba primero y después el destino eterno de condenación. Muerte primera y muerte segunda, de acuerdo a la Escritura.
¿Qué nos quedaba acá? No había salida. ¿Qué dice la teología nuestra? Que hubo un consejo eterno en la Trinidad. Y allí cuando Dios descubre el pecado de Adán, curiosamente en Génesis habla en plural y dice, como preguntándose el uno al otro, el Padre al Hijo, el Espíritu Santo en el medio, y tratando de dar una solución, una salida a esto. Perderemos la creación del hombre. Así que en el consejo eterno de la Trinidad hay un consejo. ¿Qué hacemos? Y en Génesis dice, ¿y ahora qué hacemos? El hombre en el pecado que lleva solo a la muerte, muerte primera y muerte segunda o eterna, muerte espiritual, y porque se hizo Dios igual que nosotros. Ahora, lo curioso es que tenemos esta gracia. Mire la gracia. ¿Qué hizo Él? Era su propósito cuando creó al hombre. Lo creó para que fuéramos igual que Él. Primero nos creó a su imagen y semejanza, y luego, cuando llegara el momento adecuado de un tiempo de perfeccionamiento de Adán, Adán iba a ser integrado a la naturaleza divina. Pero todo fracasó. ¿Por qué fracasó? Misterio. Es el derecho de Dios de ser soberano y hacer de acuerdo a su voluntad. De manera que no hay un fracaso de Dios, hay un cumplimiento de un propósito. Dios dijo, ¿y cómo van a entrar ahora en mí? ¿Y cómo iba a entrar antes Adán? Sin gracia y sin misericordia. Así que el pecado estaba planificado por Dios como una permisión para que Él pudiera usar la gracia y pudiera entonces bajo la gracia transformar las vidas de los hombres. Es necesario entonces que vaya uno a la tierra y se haga hombre. ¿Y quién va a ir? Y dice en Isaías 6, yo iré. Y es la voz del Hijo. Imagen de la cual nosotros llevamos. Porque tenemos que llegar a decir que el Hijo de Dios es el hombre perfecto de toda la eternidad. Fíjese que Él no dice que antes era otro para hacerse hombre. Y el Verbo tomó carne. El Hijo de Dios, siendo el hombre perfecto, tomó carne y pudo manifestarse. Y ahí en Él estuvo la gracia. La gracia de Dios para rescatar la humanidad perdida. Qué curioso. Qué curioso el plan de Dios. Algo muy extraño. Pero sin embargo así es. Así es como Él lo planificó. Para que entonces Él fuera glorificado por tener tanta gracia. Él mismo. Porque no podía ser otro. Aquel por el cual fuimos hechos a la imagen de Él, vino, tomó carne y estableció, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Pero vine para que puedan llegar arriba, entrar en ese mundo y en esa plataforma divina y ser partícipe de la naturaleza divina, que es deificación. Estamos siendo deificados, por eso la bronca de Satanás.
Por eso el rival de Cristo ya está vencido, pero con bronca. Por eso Satanás ruge ante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es tremendo lo que está dicho acá en la Escritura. El día que de pronto esa gracia abunde más todavía y seamos iluminados y podamos comprender esto, no sé, ya volamos. Quizás las últimas horas de irnos, antes de irnos, podamos comprender que llegó la hora. Y como dice el apóstol Pablo, de encontrarnos con Él, porque le veremos tal cual es Él, cara a cara. Y allí descubriremos quiénes somos nosotros. Descubriremos el tapiz de frente y no ese que veíamos en la vida de la tierra, lleno de fracasos por la naturaleza de nuestro pecado heredado, y que la fe no nos daba ninguna luz para comprenderlo. Sí nos daba la certeza de que estamos de paso y que lo que viene está en promesa. Grandísimas promesas. Ese es nuestro capital. Así que miren el versículo 7. ¿Cuánto tiene entonces de contenido? Recibimos perdón de pecados. ¿Quién nos hundió? ¿Usted se preguntó alguna vez? Yo me lo he preguntado. ¿Quién me hundió a mí en las más profundas tinieblas del pecado? Había un destino que ya estaba marcado para que yo fuera eso. Sí. Pero también antes de que sucediera eso, había otro plan. Haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo para disfrutar de esa gracia que, habiendo sido llevado a las profundidades del diablo, en la oscuridad plena, en donde iba a creer que las tinieblas tienen luz, ahora en medio de la luz, puedo decir, era necesario que yo sintiera qué bajo era mi lugar y qué grande ha sido la gracia de Dios conmigo. Me levantó de las profundidades de las tinieblas para que yo pudiera darle gloria, alabanza y adoración por su gracia. ¿Cómo necesitamos detenernos en la oración, en la palabra, en la reflexión, en la meditación de todo esto? En quien tenemos redención por su sangre. En pocas palabras está dicho todo. La palabra sangre acá habla de tantos temas y cosas. La sangre de Cristo la usamos contra el diablo de algún motivo, por lo que sea, porque nos consideramos que no ha sido nuestra victoria. La victoria ha sido el derramamiento de su sangre, que era sangre humana y sangre divina. Sangre humana porque estaba compuesta con los mismos elementos que la nuestra. Y sangre divina porque en esa sangre la vida era la vida de Dios. ¿Y qué cosa más sencilla? Si eso tuviera un valor y tuviéramos que pagar, ¿cómo nos esforzaríamos en este mundo para poder comprar esa redención? Pero ¿sabes? Acá salta la otra parte. No hay que pagar nada. Es por gracia. Y es porque nosotros todavía, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, porque como nos eligió ya antes de la fundación del mundo,
está preparado el día, estaba preparado el día, la hora, el minuto, el segundo en donde nosotros íbamos a decir, sí, Señor, me rindo a tus pies. Creo que tú eres el Hijo de Dios, como cayó Pedro diciéndole a Jesús, ¿a quién iremos? Y cuando eso hicimos en forma automática, su gracia se aplicó en forma infinita, su perdón tremendo. Y el Espíritu Santo nos trajo arrepentimiento y quedamos seres de luz. Seres de luz. Ahora vemos. Ahora nos damos cuenta. ¿Y qué es ver? Darnos cuenta. El mundo no entiende nada de esto. Así que yo no puedo compartir con el mundo ni los mejores y buenos principios que predique, porque están en otra dimensión. Nosotros estamos en una plataforma de luz en donde Dios está compuesto por personas que tienen un mismo amor y que todo ese amor vino un día a mí. Y yo no solamente estoy agradecido, sino me siento totalmente en el proceso de perfeccionamiento. Y yo sé que el día que paso para el otro lado es porque la obra del Espíritu Santo habrá sido terminada. Y estaré apto para pasar. Nadie va al otro lado a encontrarse con Cristo si no pasa perfecto en santidad y en amor. Y dice, el perdón de pecados por su sangre, según las riquezas de su gracia. A veces escuchamos esta palabra, pero necesitamos que el Espíritu Santo la amplíe, la quite de letras y la haga un sentir así como si fuera una nube gloriosa que nos invade. La gracia. Por eso, una de las mejores oraciones que puede hacer el creyente es, Señor, gracias por tu gracia. Porque es demasiado grande estar bajo la gracia. Y esta gracia hizo sobreabundar para con nosotros la sabiduría y la inteligencia de Dios. O sea que la sabiduría y la inteligencia de Cristo están desarrollándose en nosotros por ese regalo de la mente de su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el circuito de lo que es el amor de Dios en la Trinidad, el amor del Padre pasa al Hijo y del Hijo pasa al Padre. Y ese amor que pasa, va y vuelve, tiene un nombre y es una persona que no entendemos cómo puede ser, pero es una persona llamada el Espíritu Santo de amor. Y nosotros vamos a estar recibiendo el amor del Padre en una sola persona, porque todos estaremos en el Hijo amado. Y el Padre, como no puede amar a otro, ama a su Hijo. Nosotros dentro de Él, recibiendo el mismo amor del Padre que el que recibe Jesús. Porque seremos uno. Y Jesús lo dijo orando al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Para que cuando Él venga y nos incorpore, seamos el Cristo de Dios. Y Él será la cabeza de un cuerpo maravilloso. Algo fabuloso. Eso no lo podemos entender, pero imagínatelo y dale expresión a una lágrima de agradecimiento, porque lo que viene recién está por empezar en nuestra vida.
Amén. Que el Señor les bendiga esta noche.